Bien, pasar tiempo orando. Vamos a orar. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Tenemos que orar, que orar. Yo creo que especialmente yo como pastor, quizás en ese sentido hemos bajado un poquito la retaguardia y tenemos que como iglesia, si hay algo que como iglesia tenemos que hacer más este año es orar. Solo hermano Antonio dijo, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes ya lo están haciendo, pero estoy hablando de una manera global. Entonces, tenemos que orar porque la oración desata cadenas que a veces la palabra no lo puede hacer. Entonces necesitamos orar y vamos a hacer eso, vamos a hacer este domingo, vamos a también tener la Santa Cena, vamos a tener la comunión, vamos a tener la Santa Cena. Entonces, acuérdense que ha pasado mucho tiempo y no lo hemos hecho. Yo ya le dije a mi esposa, prepárate el pan, prepárate el vino y vamos a tener la Santa Cena este domingo. Entonces, vaya preparándose. Va a ser un tiempo alegre, contento, pero a la misma vez va a ser un tiempo sagrado, santo. Un tiempo donde vamos a tratar de rededicarnos de nuevo al compromiso cristiano y poder comenzar con pie seguro. Amén. Y bueno, gracias a Dios, yo creo que lo estoy abusando ya porque, porque ya está la tercera noche, pero me dijeron por ahí que todavía estaba aquí y que él está dispuesto a traernos unas palabras. El viernes pasado nos trajo el hermano Joel, el pastor Joel, ¿cuántos se acuerdan de él todavía? Una hermosa palabra y a aquellos que no estuvieron el sábado, él también compartió con nosotros los hombres y nos dio duro y nos dio rico. Entonces, le doy gracias a Dios por eso y hoy otra vez vamos a tenerlo y casi pero es que y de una vez no es a cualquiera que le confiamos este lugar, pero su palabra ha sido de gran ministración para mi vida, para muchos de ustedes. Entonces le voy a pedir al siervo, a Joel, pasa aquí adelante, dame un fuerte aplauso para animarlo, para hacerlo sentir en casa y prepare su Biblia, prepare su corazón. Hermanos, es un privilegio muy especial. Yo realmente me siento como en casa. Los conozco hace poquito y me siento muy, muy cómodo estando en esta comunidad, mis hermanos, y tener el alto privilegio de poder exponer la palabra del Señor y la responsabilidad también de poderla explicar para el bienestar de nuestra vida. Siempre que nosotros pensamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, también consideramos las circunstancias en las que estamos, como que debemos contextualizar en qué momento estamos. Y pensamos en el futuro, en lo que viene, pero mientras ese espacio llega, creo que es necesario también tomar la palabra del Señor y recordar algún consejo. La intención entonces de la palabra de Dios en esta noche va a tratar de llevarnos a considerar esas circunstancias presentes, el aquí y el ahora. Y vamos a pensar en nuestra comunidad. No pensar en la comunidad vecina, no pensar en ninguna otra persona, sino pensar en nuestra comunidad a la que pertenecemos. Porque es aquí, en esta comunidad, donde nosotros compartimos y convivimos. Y mantener la alegría que se mantiene en el tiempo del culto comunitario es una bendición. El asunto es que, ¿qué pasa cuando las circunstancias no van bien? Y entonces es ahí donde empezamos a considerar la necesidad de la comprensión mutua. Y algo de eso hablamos cuando platicamos el día sábado, fue, ¿verdad, pastor? Con nuestros hermanos. Dentro de esa misma línea de pensamiento, hoy considerar lo que Pablo escribe y veamos lo que dice Colosenses capítulo 3. Y me gustaría, hermanos, que ustedes abran su Biblia y vayamos de una vez a la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Si lo tiene, hermano, y usted se puede poner de pie, pues hagámoslo como muestra reverencia a la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor de esta manera: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Oremos. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos la norma de conducta. Y hoy, Señor, en esta noche queremos suplicarte que tu Santo Espíritu nos ayude a leer, entender y aplicar a nuestra vida para gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo. Oramos. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Algo que nosotros consideramos en la palabra del Señor es que Pablo escribe a la iglesia con el ánimo de que la iglesia se mantenga unida, con el ánimo que la iglesia se mantenga entusiasta, esperando el próximo retorno de Cristo, que es la finalidad nuestra. Estamos mientras tanto aquí, pero estamos esperando la venida del Señor. Pero ¿qué pasa en ese espacio, en ese caminar, en el trajín del diario, cuando llegan las circunstancias que tenemos que enfrentar? Como seres humanos, nosotros siempre vamos a tener conflicto, y es entonces aquí cuando necesitamos la comprensión mutua. Y pensando en eso, hay algo que Pablo trata de dejar establecido, y es el asunto de la tolerancia. Si algo carecemos los seres humanos en circunstancias difíciles, es tolerancia. Tengo la oportunidad de ayudar a algunas personas por mi oficio, específicamente cuando están en un proceso de divorcio. Y no sé si usted ha estado cerca, o no sé si usted ha tenido la experiencia, pero ver a la esposa en un lado y al esposo en el otro lado, en ese momentito, es tan difícil que lo que quieren es destruirse mutuamente. Y pareciera que no hay ningún poder que pueda controlarlo, porque si está en su mano, lo mata tan solo con mirarlo. Y existe ahí sí una separación absoluta y un ánimo de causar daño. Y estos solo son ejemplos prácticos que se dan en la vida diaria. Pero ¿qué pasa cuando circunstancias como estas se dan en la comunidad de la iglesia por alguna situación? Por eso es que Pablo, cuando escribe, entonces dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Resumido entonces todo eso, lo que Pablo está diciendo es que la comunidad que pertenece al cuerpo de Cristo necesitamos ser tolerantes. ¿Y quién es una persona tolerante? Aquí dice que hay que vestirse, que hay que ser de alguna manera, pero tratando de explicarlo para nosotros, ¿quién podría ser? Y entonces me tomé la libertad de hacer algunas anotaciones. Y una persona tolerante es, en primer lugar, una persona respetuosa. Tienen esa característica. Es decir, respeta la opinión de las personas. No todos pensamos igual. Respeta la propiedad de las personas. No todo podemos tomarlo cuando queremos. Respeta el puesto de las personas. Por alguna razón, organizacionalmente está establecido por el orden. Y entonces la persona tolerante, y aquí Pablo dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero lo aprendemos hasta de memoria, pero la idea
es que en nuestra conducta, en la práctica, nosotros seamos respetuosos. Y esto nos va a ayudar a que no existan conflictos. Y si existen conflictos, nos va a ayudar a manejarlos de una manera que agrade el nombre de Cristo, que es la finalidad nuestra. El otro asunto es que una persona tolerante es una persona amistosa. Y ustedes tienen una comunidad muy acogedora. Yo realmente ni tenía idea que existía esta comunidad. Y cuando vengo a esta comunidad y me siento identificada con esta comunidad, me hace pensar, son hermanos, miembros del cuerpo de Cristo que trabajan todos los días para agradar a Dios en sus vidas. Y entonces, hermanos, el que la comunidad sea amistosa, y esto aplica a la comunidad acá presente, pero también aplica a nuestras familias. También aplica el lugar de nuestro trabajo, también aplica el lugar donde estudiamos, también aplica todo lugar donde nosotros nos relacionamos con personas, porque se va a ir dando de esta manera el testimonio de que somos creyentes. Pablo es el que dice entonces, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Qué es lo que supone eso, hermano? ¿Usted ha pensado alguna vez qué estaba pensando Pablo o por qué razón Pablo estaba escribiendo? Si él habla de soportar y habla de perdonar, es que supone que ha existido o existe un tiempo de conflicto. Y que entonces en esos momentos de conflicto es necesario actuar de manera diferente. Porque lo que cualquier persona no creyente, que no tiene el Espíritu del Señor, que no conoce la palabra del Señor, puede tomar una actitud irrespetuosa, puede dejar de ser amistoso, puede ser en circunstancia, y si algo le afecta, tratar de vengarse por sí mismo y causar daño y no dejarse en lo absoluto. Pero el llamado aquí es a ser tolerantes, y eso implica entonces que necesitamos ser pacientes. Pacientes. Y yo no sé si a usted le cuesta, hermanos, pero si algo a mí me pone en apuros es eso de ser pacientes. Y siempre he creído, el lugar donde yo soy paciente, hermanos, y casi me atrevo al 99.99%, es cuando estoy en el culto comunitario. Aquí me parece excelente y soy paciente. ¿Qué pasa cuando estamos fuera de la comunidad realizando nuestro trabajo diario? O cuando estamos en la relación con la familia y algo pasa. Somos pacientes con nuestros hijos, con nuestra esposa o con nuestro esposo. ¿Cómo reaccionamos ante esas circunstancias? Y por eso Pablo dice, soportándoos con paciencia, perdonándoos unos a otros, porque lo que menos nosotros queremos hacer como humanos es perdonar. Yo no sé si a las hermanas les es fácil perdonar, pero a nosotros los hombres también nos cuesta perdonar. Y entonces el concepto de tolerancia en este pasaje tiene esa intención de dejar claro que debemos ser respetuosos, debemos ser amistosos, debemos ser pacientes, debemos ser comprensivos. Tratar de entender por qué esta persona actúa de esta forma. En el caso de esta comunidad donde hay diferentes culturas, diferentes costumbres, yo digo, no sé por qué piensa de esa manera, si es tan sencillo que lo vea de otra manera, pero nosotros no entendemos que quizás sus costumbres, que quizás su manera de entender la vida en la comunidad en la que estaba antes, no es la misma que la que hoy está llevando. O tampoco sabemos el conflicto interno o externo que lleva
dentro de su familia, dentro de su trabajo, y entonces nosotros queremos que actúe de alguna forma y no somos comprensivos. Algunas veces en la casa, mis hermanos, y digo esto y me pasa en mi familia, a veces quisiera que las cosas se hagan como había indicado que se hicieran y no pasan de esa manera. Y entonces pregunto, ¿por qué no se hizo? Y entonces mi esposa tiene que explicar por qué. Y entonces uno de varón tiene que decir, bueno, tratar de ser comprensivo, que no se hizo lo que habíamos pensado, pero no había la intención de no hacerlo, sino las circunstancias no permitieron que se dieran. Y eso, mis hermanos, es lo que va a determinar el testimonio de todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. El ser amables, mis hermanos, es algo que va a identificar a cada uno de ser tolerantes. Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay un ejemplo, y el ejemplo máximo de tolerancia es Cristo. Y si no recordamos pues toda la historia, y él incluso llega a decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y entonces esa parte, mis hermanos, es lo que nosotros que nos decimos llamar cristianos, que somos discípulos de Cristo, necesitamos ir en esa línea. Y entonces aprender, mis hermanos, a ser serenos. A ser serenos. A tomar las cosas con tranquilidad. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la gente con quien nos reunimos. Y el otro asunto, mis hermanos, en este contexto, es el ser compasivos. Nos cuesta, mis hermanos, nos cuesta ser compasivos. No logramos algunas veces que nuestro corazón sea sensible. Vemos la necesidad y no reaccionamos ante ella. Nos parece tan normal la forma de ser de lo que está pasando y no actuamos de esa manera. Pero Pablo está tratando de dejar, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces, mis hermanos, el que nosotros busquemos ser compasivos, busquemos ser indulgentes, no ser severos. Podemos buscar que las cosas se hagan en orden, que las cosas se hagan bien, pero tratar de entender y ver que alguna persona no logró la meta que tenía que alcanzar y entonces ser indulgentes con esa persona, incluso indulgentes con nosotros mismos. Porque a veces nos sacrificamos tanto y queremos dar más de nuestra capacidad, bueno, y al final pues nos enfermamos. Entonces, como que con sabiduría, Dios está buscando que nosotros podamos entender esa parte. Necesitamos, hermanos, ser tolerantes. Cuando vemos esta parte, mis hermanos, necesitamos nosotros entonces entender lo que es la confesión de las ofensas los unos a los otros. Yo no sé si esa práctica se tiene en la comunidad, pero cuando hice la prueba en la comunidad en la que estoy, hermanos, créanme que nos costó que los hermanos realmente confesaran lo que los estaba molestando. Y costó tanto que nos llevó 3 semanas en el taller de estar trabajando todas las veces hasta lograr que los hermanos confesaran. Y miremos cuál es el efecto de esto, mis hermanos. Santiago 5:16. ¿Algún hermano quiere ayudar ahí buscando y leyendo? Y lo que dice este pasaje. ¿Qué dice la versión que usted tiene? Puede mucho.
Cuando nosotros hablamos de la comprensión mutua, mis hermanos, tenemos que entender que esto está diseñado para nosotros porque siempre hay algo que puede causarnos conflicto. Y Santiago tenía esto en mente. Podemos subir una, hermano, quisiera subir allá. Si algo a nosotros nos aflige, es la ofensa que nos causan. Difícilmente a nosotros nos aflige la ofensa que causamos, pero sí nos aflige la ofensa que nos causa, porque la sentimos en nuestra propia carne. Y es que, hermanos, las ofensas son un aguijón contra la unidad de la iglesia. Y no sabemos que hay ofensas a propósito, es decir, previamente planificadas. Hay ofensas que se hacen involuntariamente. Ofendido por mi forma de vestir, por mi forma de hablar, por la forma en que puedo decir las cosas, pero yo no pretendo esa parte. Pero puede hacer que yo venga prejuiciado y querer venir y ofender a los hermanos. Y digo esto solo para tratar de que se entienda que la comprensión mutua tiene que ver con la revisión de aquellas circunstancias, como el caso de las ofensas. ¿Y qué dice Santiago? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero recuerdo que cuando recién me casé, el pastor, hace 21 años, el pastor que nos casó me dice: Joel, nunca te vayas a dormir sin antes hablar con tu esposa y exponerle todas aquellas ofensas que te causó o lo que tú le hayas causado. Y entonces no entendí, así como en ese momento, lo que estaba pasando, pero en el transcurso de los años he ido entendiendo que cuando uno va dejando las ofensas sin resolver, eso va causando algo ahí adentro de nuestro corazón, de nuestra vida, y empezamos a desanimarnos, empezamos a dejar de hacer las cosas con entusiasmo. Y entonces entendí que las ofensas realmente son un aguijón en nuestra vida. Y en el caso de la iglesia, mis hermanos, es un aguijón que, si no se trata a tiempo, si no se maneja con sabiduría, puede hacer que la iglesia se divida, puede hacer que la gente se separe de la comunidad. Porque la gente se queda callado y dice: ¿por qué Santiago habla de esta manera? Confesaos vuestras ofensas. ¿Acaso no uno va y le confiesa al Señor sus cosas y todo lo que le hacen o todo lo que uno haya hecho, y va a Dios y directamente lo hace? Santiago está diciendo: sí, es cierto, pero también no solo en una línea vertical, sino también en una línea horizontal. Porque lo que se está buscando, mis hermanos, es que mientras nosotros esperamos la venida de Cristo, tenemos que mantenernos en armonía. Ustedes recuerdan el Salmo, mirad cuán bueno, 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y resumiendo dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero el estar en armonía significa ausencia de ofensas. Pero dice ustedes que es imposible, hermanos, si es que somos humanos, lo cual estoy de acuerdo con usted. Pero por eso Santiago recomienda entonces confesarlas, que puede hacerlo de manera privada, que puede hacerlo, si gusta, un poco más amplio,
pero nunca, hermanos, quedarse con eso, porque se convierte, como dicen, en una bomba de tiempo, que cuando va a explotar, no solo usted va a salir afectado, sino va a afectar a los que están más cerca, y si es más grande la explosión, pues afecta a toda la comunidad, porque es un aguijón contra la unidad del cuerpo de Cristo. Y regresemos, hermano, quisiera que regresáramos para ver el texto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y vean ustedes el contexto, y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjense que yo primero, cuando empecé a estudiar el texto, yo había pensado en esa enfermedad del cáncer, había pensado en esa enfermedad que uno tiene y está postrado en cama, había pensado en la enfermedad física. Pero si usted revisa el contexto de Santiago y específicamente llegando a Santiago también está hablando de esa enfermedad emocional, de eso que nos hace sentirnos tristes, de eso que nos quita el sueño. Y no precisamente es un cáncer, no precisamente es una enfermedad incurable. Es que cuando yo estoy molesto con el hermano pastor, ¿cómo puedo alabar al Señor en esa circunstancia? Si estoy molesto con mi esposa, ¿cómo podemos dormir en la misma cama y despertar y alabar al Señor en nuestra cama? ¿Cómo podemos orar al Señor si no estamos contentos por una ofensa cometida? Y entonces, dentro de ese contexto, Santiago está diciendo que las personas, o muchas quizás de las enfermedades, para los que son médicos, que muchas de las enfermedades no necesariamente son somáticas, sino psicosomáticas, que tiene que ver el asunto del cerebro, que son nuestras emociones, que la tristeza también nos enferma. Y entonces lo que Santiago dice, hermanos, la práctica debe ser, no exista conflicto entre vosotros, pero si existe una ofensa, es necesario confesarla. Es necesario ir y hablar. Y dice, y orad unos por otros. No dice que el pastor vaya y ore por los hermanos, que a veces es parte del trabajo especial que se va a hacer. Pero aquí lo que se está hablando es de la comprensión mutua, la relación personal de las familias, la relación personal de la comunidad en la que estamos, para que todo esté en armonía, porque ya nosotros sabemos que ahí, en ese ambiente, es donde Dios va a enviar bendición y vida eterna. Y entonces él dice, la oración eficaz del justo puede mucho en ese contexto, porque nosotros somos justos, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos justificó ante Dios y nos limpió de todo pecado. Y entonces nosotros sí podemos perdonar, porque hemos aprendido del Maestro, de Cristo, que Él perdonó. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él siempre enseñó, deben perdonar. Él dice, si alguien te da en una mejilla, pon la otra mejilla. La idea, mis hermanos, no es tan literal en ese sentido, sino tiene que ver con esa actitud de comprensión, que tiene que ver con esa conducta de yo estar consciente de que puedo ofender a una persona y confesar esa ofensa. Y que si una persona viene conmigo y confiesa la ofensa, tener la capacidad de perdonar con paciencia los unos a los otros. Es lo que Pablo dice. Regresemos entonces allá. Es difícil aceptar
que se ha fallado y ofendido. Si quieren, miremos 1 Juan 1:8, para no pensar que estoy inventando lo que estoy diciendo, sino lo que el texto dice. Es difícil, hermanos, aceptar que se ha fallado y ofendido. ¿Qué dice 1 Juan 1:8? Amén. La tendencia nuestra, mis hermanos, puede ser decir, no, hombre, si yo no le he hecho nada a nadie, yo no ofendo a nadie. No sé por qué los hermanos me miran mal, pero si yo ni siquiera los ofendo. Pero mis hermanos, tenemos que entender que si nosotros no sabemos o no queremos aceptar que tenemos esa capacidad de ofender a las personas, va a ser más difícil que nosotros logremos perdonar y que nosotros podamos confesar nuestras ofensas. Yo les decía, en la comunidad era difícil, la gente cerrada, es como que se va uno creando una caparazón, ¿se entiende la analogía? Una caparazón, y uno se cuida de los hermanos, se cuida del que está aquí, se cuida del que está aquí, se cuida del que está atrás, y casi que con una espada tratando de que no se acerque, porque van a lastimarlo. Y entonces tuvimos que armar un taller y trabajar, y el último día, mis hermanos, era increíble cómo los hermanos en pequeños grupos se reunían a platicar, hablando sobre este asunto y aprovechando para confesar. Y hermanos, el domingo siguiente de culto, el ambiente era totalmente diferente, como que se es más transparente, se deja de, así como de saludar de lejitos, y uno es más amable, más amigable, y trata de hacer las cosas con amor y con más entusiasmo, pasar al frente, limpiar, recoger la ofrenda, hacer lo que toca, o simplemente saludar a los hermanos. Y hermanos, el ambiente es diferente, y la gente empieza a llegar. No porque unos fuimos y mire, le enseño la palabra, mire lo que dice el texto, sino que empieza a llegar porque nota la diferencia de las personas. Y hermanos, ese es el asunto de la comprensión mutua, o sea, es el efecto. Es el camino, mis hermanos, para restaurar las relaciones personales. Confesar las ofensas, mis hermanos, es el único camino. Con nuestras esposas, hermano pastor, tiene la experiencia, quizás en más de una ocasión, tener que platicar, tener que orar juntos, tener que llorar juntos, porque las cosas, yo no tenía la intención de que se sintiera lastimada, pero se sintió lastimada. Dice, ¿por qué estás enojada? Lo que pasa es que esto pasó, y uno tener que hacerlo, hermanos, tener la humildad. Y por eso cuando vimos el asunto de la tolerancia en la parte anterior, tiene que ver con ese asunto de comprensión, de ser benignos, de ser amigables, amables. No con tanto con la gente de afuera, sino con nuestra propia gente, lo que tenemos más cerca. Quizás son los valores más grandes que nosotros tenemos, aquellas personas que están con nosotros, que viven con nosotros, que se relacionan con nosotros, nos bendicen cada vez que los vemos. Y entonces, hermanos, la confesión es el camino para restaurar las relaciones personales. El perdón los unos a otros, mis hermanos, dice Pablo, tolérense unos a otros y perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo perdonó, también nosotros perdonemos, que es el texto que ya leímos. Hermanos, en conclusión, no quiero alargar este tema, solo indicar. Hermano pastor, la comunidad es una comunidad muy especial. Y yo me he sentido muy en armonía con ustedes. Pero les animo, de acuerdo a la palabra del Señor, a que
en su comunidad siempre busquen esa comprensión mutua. En su familia siempre busquen esa comprensión mutua. No desamparen a su esposa, no desamparen a sus hijos, no desamparen a la gente que está cerca, no desamparen la comunidad que está acá. Y buscar, mis hermanos, por sobre todas las cosas, ser de testimonio para aquellas personas que están allá afuera, que vean que como somos cristianos, actuamos de manera diferente. Y entonces el principio es, hermanos, ser tolerantes. 2, confesar nuestros pecados unos a otros. Y entonces van a haber muchas enfermedades que van a desaparecer, porque cuando nuestro ser está en armonía, Dios bendice a nosotros mismos, a nuestra familia y a la comunidad. Hermano pastor, gracias por ese privilegio de dar y compartir con ustedes. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y bueno, y pongámonos de pie ahí donde está. Y ya casi les doy, confiéses el uno al otro, ¿verdad? Ese es un mensaje que es fácil decirlo, pero es difícil practicarlo. Y yo creo que lo que podemos hacer, y es un buen mensaje para fin de año, es un muy buen mensaje para fin de año, porque para serlo honesto, nosotros no tenemos esa práctica aquí, nosotros no, y normalmente dentro de las comunidades evangélicas asociamos la confesión como con un rito católico. Sí. Nosotros pensamos que eso los católicos lo hacen. Pero Santiago no está hablando de ese tipo de confesión. Él está hablando de confesión al que tú ofendiste. No a un cura, no a un pastor, no a un sacerdote, sino que si yo le ofendí a mi hermano Juan, tengo que ir a confesar. Precisamente hablando de Juan, yo le quedé mal hace poco, tuve que ir a pedirle perdón por algo. Pero sí, eso es precisamente eso. Entonces, hagamos esto. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos que les traje, del decálogo del matrimonio? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que uno de ellos era no se vayan a dormir sin pedir perdón y otorgar perdón, ¿verdad? Con su esposa. ¿Por qué no hacemos eso? Antes, yo lo recibo de parte de Dios, que de repente es una práctica que vamos a tener que cultivar y generar dentro de la iglesia, donde damos servicios especiales, talleres especiales, donde habla acerca de la necesidad de confesar, y como él dijo, yo creo que va a ser muy incómodo, porque como no tenemos la práctica, guardamos esas cosas. Pero una manera que podemos comenzar es comenzamos en los hogares, en las casas. Amén, comencemos en la casa. Entonces, a los que están casados, comencemos con nuestros cónyuges y pidamos perdón todos los días. Con nuestros hijos, muchas veces yo he tenido que pedirle disculpas a mi hija. Muchas veces le he tenido que pedir disculpas a mi hija porque a veces me altero, me enojo y hago algo y después a la noche no puedo dormir porque yo sé que hice mal. ¿Me explico? Yo sé que hice mal. Aunque a veces ella hace también mal, a veces yo trato de corregir el mal haciendo otro mal. Entonces tengo que ir con ella y decirle, mami, perdóname, hice esto y eso no se debe hacer. O algo que ella vio que hice con mi esposa igual. Entonces, comencemos en la casa. Y sí, yo creo que si lo podemos hacer en la casa, se nos va a hacer más fácil del momento que lo comencemos a hacer aquí en este lugar. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Y por último, mientras él estaba hablando, casi como diciéndole, ay Señor, me estás hablando a mí. Porque usted sabe que ahorita esta nación está bien dividida. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos sabían eso? Esta nación está sumamente dividida. Y lo más increíble, políticamente hablando. Y lo más increíble de eso es de que ha afectado mucho al pueblo hispano. ¿Sí o no? Nos está afectando a nosotros. Al pueblo hispano nos está afectando y al pueblo cristiano. Es decir, que esas rupturas y esas fisuras externas se están metiendo dentro de la iglesia. Y yo estaba pensando, Señor, ayúdanos a no poner esas cosas que a veces son importantes. ¿Cuántos han escuchado esa frase de que no mezcles religión y política? Precisamente porque es en la religión y la política donde tenemos que ejercer o emplear más tolerancia, porque son los temas más divisivos, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que yo creo que como iglesia podemos ver, o una de las cosas, un modelo que podemos ver, ¿cuántos aquí saben
¿quiénes son los celotes? ¿Cuántos saben aquí quiénes eran los celotes en el Nuevo Testamento, perdón? Guerrilleros, eran un tipo de guerrilleros que ¿qué? ¿Peleaban contra quién? Contra Roma. Ellos eran literalmente terroristas. Lo que hoy se considera terroristas, ellos eran terroristas. Porque ellos usaban clandestinamente injerciones en contra de Roma. A veces en la noche mataban a soldados, etc. Entonces, esos eran los celotes. ¿Cuántos aquí saben quiénes son los publicanos? ¿Quiénes son los publicanos en el tiempo de Jesús? Los que trabajan para Roma. Los que no solo trabajan para Roma, pero roban a su propio pueblo para dárselo a Roma. Y un poquito a ellos. ¿Sí o no? Jesús en su ganga, llamémoslo así, en sus 12 discípulos, ¿se acuerdan que él tenía a quién? No, Judas, sí, no, ese no. Tenía a Mateo, y Mateo era un cobrador de impuestos y no cualquier, era un principal de los cobradores de impuestos. Él trabajaba para Roma. Pero también tenía a un tal Simón el celote. Es decir, fuera de Cristo, Simón el celote y Mateo el publicano fueran ¿qué? Enemigos acérrimos. Se mataran. ¿Están entendiendo ese misterio o no lo están entendiendo? Fuera de Cristo, sus discrepancias políticas y sociales son tan pronunciadas que literalmente se matarían. ¿Pero qué los une? El amor de Cristo. Que ese sea el principio aquí en Adonai. Tolerancia no significa que tenemos que pensar lo mismo. Si se piensa lo mismo, no hay que tolerar, hay que sencillamente aceptar, sí acepto lo que tú dices. Tolerar es, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero porque te amo y te respeto, aún así te tolero. ¿Me están entendiendo? No es aceptación, no es consenso. Es al contrario, que en medio de nuestros desacuerdos hay un principio superior. ¿Y cuál es ese? El amor que Cristo ha puesto en ambos. ¿Cuánto dicen el Señor? Y hermanos, déjame decir una cosa, eso no se encuentra en ninguna otra cosa. No hay una filosofía dado al hombre, no hay nada en este mundo que pueda unir al hombre como el amor de Cristo. Nada. Miremos al lado, vean al lado. ¿Cuántos guatemaltecos hay? Levanten la mano los guatemaltecos. Levanten la mano. Uy, yo creo que ya nos están ganando. Levanten la mano los ecuatorianos, los dominicanos, levanten la mano. Mire. A ver, ¿qué más me falta? Los puertorriqueños, ¿a dónde están? Ahí. A ver, a los ticos. Los ticos somos como las perlas preciosas, pocos pero preciosos. ¿Venezolanos? Chile. ¿Qué más me falta? República Dominicana, mexicano, está trabajando ahí, está guardando al presidente. ¿Qué más nos falta? Hay salvadoreños, yo sé que hay salvadoreños, no lo veo aquí, pero hay varios. ¿Quién hace eso? ¿La política? No, fuera por la política estuviéramos matándonos. ¿La economía? No, si fuera la economía tuviéramos diversas clases. ¿Qué es lo que une al rico al pobre, al hombre y a la mujer, el judío y gentil? ¿Qué es lo que los une? El amor de Cristo. El amor de Cristo. No borra nuestra diversidad. No es que porque yo soy cristiano ahora todos somos del mismo broche. Todos somos blancos. No ponen obsoleto, al contrario, es en medio de nuestra diversidad que podemos estar unidos. ¿Cuánto dice el Señor? El discurso, lo que le estoy diciendo es tolérenme. Y yo les toleré a ustedes. Hermano Pastor Joel, gracias, denle un fuerte aplauso al cierre. Y bueno, terminamos temprano, digo, ojalá todos los servicios fueran así, toleraría más. Oramos. Padre Celestial, gracias por esta hermosa noche. Gracias por la alabanza. Gracias, oh Dios, por la música. Gracias, oh Dios, por el tiempo de la ofrenda y de los diezmos. Y gracias por tu palabra. En esas estaciones pudimos recibir algo tuyo.
pudimos ser edificados, pudimos ser, oh Señor, de alguna manera, oh Dios, construidos en la fe. Y ahora al volver a casa te pedimos que nos guardes para que podamos regresar el domingo. Porque, oh Padre, queremos, oh Dios, concluir este año, queremos concluirlo, oh Dios, en ti. Queremos concluirlo, oh Señor, declarando que estamos contentos y satisfechos en ti y que nada nos falta. Sí, oh Señor, por fe declaramos eso, nada nos falta. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Padre Celestial, podemos... Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero. No permitas que vuestras diferencias os dividan. Ayúdanos, oh Dios, por lo tanto, de hoy en adelante, oh Señor, sabiendo lo que sabemos ahora, a ejercitar, oh Dios, el perdón, la comprensión, la tolerancia. Ayúdanos, oh Dios, a ejercitarnos en esas cosas. Comenzando con mi persona, oh Señor, y comenzando con el liderazgo de esta iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a tolerarnos el uno al otro y no permitir que nuestras diferencias nos dividan. Me acuerdo, oh Señor, cuando tú dijiste, y en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, que os améis el uno al otro como yo os he amado. Padre, que ese amor abunda en Adonai. No necesitamos una iglesia grande para dejarle saber al mundo que somos tuyos. Necesitamos amor, necesitamos unidad, necesitamos comprensión, necesitamos tolerancia, necesitamos perdón, oh Señor. Y eso comienza, oh Señor, en nuestros hogares. Oro por los matrimonios que están aquí. Si están peleados, si están en conflicto, Padre, trae armonía, trae paz, para que podamos gozar de nuevo de esa relación que debe ser nuestros matrimonios deben ser fuentes de delicia, de deleite, no de amargura. Igual con nuestros hijos y hijas, igual en nuestros hogares, oh Dios, y que igual sea en la iglesia, oh Señor. Señor, te pido perdón delante de mis hermanos si en algo os ofendido, y no estoy, oh Señor, tratando de pasarme por encima. Tengo que pedir perdón individualmente, pero, oh Señor, ahorita nos desatamos. Te pedimos, ten misericordia de nosotros. Y en este momento, si alguien nos ha ofendido, damos perdón. En este momento, oh Señor, no vamos a pedir que nos paguen. Vamos a otorgar perdón. Vamos a liberarnos, oh Señor. ¿Cuántos quieren liberarse en este momento? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, si perdonáis a los hombres sus ofensas, qué pasaría? Vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Ahorita en este momento, si hay alguien que te está robando la paz, perdónalo en tu alma. Toma la decisión en tu mente, voluntariamente, deliberadamente, reflexivamente. Di, Padre Celestial, yo ya no más voy a tratar de vengarme, yo ya no más voy a tratar de desacreditarlo, ya no más voy a tratar de insultarlo, ya no más voy a tratar de ver cómo me las cobro. No, oh Dios, Padre, en ti hemos recibido un perdón que nadie nos puede dar. ¿Cómo no vamos a perdonar a los demás? En ti todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, lavados, anulados completamente. Somos limpios por la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo no vamos a vivir de una manera misericordiosa y perdonadora? Te damos gracias, oh Dios, en esta hermosa noche, porque yo sé que ya desde ahorita, para culminar el domingo, ya desde ahorita tú estás trabajando en nosotros. Ya desde ahorita tú estás hablando en nuestras conciencias. Te alaba mi alma, oh Señor. Te alaba mi espíritu y mi cuerpo aún, oh Señor, se regocija en ti. Tú eres, oh Señor, el sustentador de mi vida. Tú eres el proveedor de mis necesidades. En ti podemos reposar. ¿Cuántos dicen en el Señor? Padre Celestial, en ti podemos reposar. Aún si un ejército, Señor, se reúne en contra de nosotros, podemos tener paz en ti. ¿Cuántos dicen en el Señor? No necesitamos vengarnos. No necesitamos nada, oh Señor, tú eres nuestra paz. Te damos gracias, oh Dios, y una vez más gracias por este siervo que nos ha venido y nos ha instruido y nos ha hablado estas últimas semanas. Que bendícelo a él, bendice a su esposa Olga, a sus hermosos hijos, bendice su ministerio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y bueno, y ahora tenemos la canasta, ¿verdad? ¿Dónde está mi hermana Silvana? Ahí está, Silvana. Dios le bendiga, hermanos. Tenemos lo de la canasta de amor. Ahí, por favor, alguien que le ayude al hermano Galo a traer.
Dios escuchó las oraciones, ¿ah? Rebosó esta canasta. Misión cumplida. Gracias, hermanos, por haber puesto un granito de arena para la canasta. Me siento muy gozosa. Y, hermana Estelita, necesito que usted me saque el papel, por favor. Para la persona recontra que bendecida. Gloria a Dios. Miren, hermanos, rebosó. ¡Wow! Familia Vázquez, el hermano Erasmo. Esto. Fiel, mi hermano. Venga. ¿Y por qué no hacemos una nueva costumbre? No solo démosle comida no desechable, oremos también por la familia de Vázquez. ¿Cuánto dicen el Señor? Extiende su mano, vamos a bendecir al hermano Erasmo. Algunos van a decir, ¿por qué no hicieron eso conmigo? Padre Celestial, yo te pido por el hermano Erasmo, Señor, un gran siervo, una persona que ha invertido mucho en esta iglesia. Tu palabra dice, oh Señor, que ningún servicio, ni a uno, Señor, un vaso de agua fría que le damos a uno de tus discípulos, irá, oh Señor, sin recompensa. Te pido que recompenses, oh Dios, abundante provisión que tú tienes para él este año 2018. Yo lo bendigo a él, oh Señor, en el nombre de Yeshua. Yo bendigo, oh Dios, a su esposa Wendy. Yo bendigo a sus hijos, a su casa, a su hogar, sus sueños, sus aspiraciones, oh Señor. Pero sobre todo bendigo su alma. Que su alma esté escondida en las manos de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos. Le dimos la bienvenida al hermano que está ahí, al hermano Lao Yane, ¿usted lo trajo? Le dimos la bienvenida. De todos modos, ¿cuál es su nombre?